Durante 21 años, Nueva York ha destacado las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas que dan vida a la Gran Manzana. En este episodio nos sumamos a las celebraciones del Mes del Orgullo, que conmemoran las luchas, conquistas y aportes de las comunidades latinas LGBTQ+, cuyas voces han ayudado a construir un mundo más inclusivo, diverso y libre. Llegamos hasta Queens, a la sede del colectivo Transgrediendo, fundado por la admirada activista Lorena Borjas, fallecida hace 5 años. Conversamos con la ecuatoriana Liam Winslet, quien hoy dirige la organización y continúa abogando por una sociedad más justa y equitativa. También celebramos la fiebre del deporte más popular del mundo, el fútbol. Nos trasladamos al sur del Bronx, donde desde hace 17 años la academia South Bronx United utiliza el fútbol como una poderosa herramienta de transformación social para jóvenes inmigrantes y comunidades históricamente marginadas. Y cerramos este episodio junto a algunos de los participantes de Fuerza Fest, el festival multidisciplinario de arte y cultura dedicado a la comunidad latina LGBTQ+, más importante del noreste de los Estados Unidos. Y ahora vamos con Liam Winslet. Gracias. Esta es nuestra entrada. Esta es nuestra recepción. Ya es una recepción bien interesante. Mi nombre es Liam Winslet. Yo soy una mujer trans latinex. Soy originaria de Ecuador. Soy inmigrante, trabajadora sexual y actualmente soy la directora ejecutiva y cofundadora del colectivo intercultural Transgrediendo. Bienvenido a la calle de mi barrio. Pues aquí tenemos nuestro closet comunitario. Básicamente pues clasificamos ropa en buen estado, donde las compañeras y compañeros pueden escoger lo que necesiten. Y los días de grupo pues movemos todo para que las compañeras puedan tener los grupos comunitarios aquí en este espacio. Y es como nuestro espacio más grande que tenemos acá. Bueno, Transgrediendo comenzó siendo un grupo de mujeres trans, latinas, inmigrantes y trabajadoras sexuales que se reunía cada 15 días. Después de la muerte de Lorena comenzamos a pensar cómo construir o mantener su legado o materializar su sueño, ¿no? Su sueño era tener como un espacio seguro para la comunidad. Esta es nuestra biblioteca comunitaria. La mayoría de estos libros han sido donados. Son libros en español, en inglés, pero todos tienen temática trans, queer y LGBT. Y estos son algunos de nuestros awards y premios que hemos ganado. Pues nuestras madres, nuestras ancestras trans, Marshall, Cecilia Gentili, Lorena Borja, nuestra fundadora, y nuestra queridísima Silvia Rivera, que hicieron mucho trabajo de abogacía y resistencia. Somos diferentes, pero tenemos alma. En la actualidad somos el único centro comunitario aquí en Jackson Heights, liderado por mujeres trans, por latinas, inmigrantes, personas viviendo con VIH también. Y ha sido como ese espacio seguro, ¿no? Aquí distribuimos semanalmente casi 100 comidas preparadas. El último viernes de cada mes recibimos frutas y verduras, pero de ahí también tenemos enlatados, pero dejamos algunos cuantos para distribuir en la semana hasta el siguiente pantry del mes. Y pues tenemos así como atún y y las compañeras vienen buscando cada semana, las que pueden cocinar, ¿no? Porque la mayoría viven en albergues y no tienen posibilidades de acceso a una cocina. Y pues aquí tenemos nuestras computadoras. Muchas veces no saben dónde poder tener sus citas de inmigración en Zoom, pues este es un espacio que ellas tienen para poder venir y tener estas conversaciones con sus abogados o imprimir algún documento legal que necesiten. Entonces están disponibles aquí en el espacio. Yo emigré en el 2012, fue muy duro, como toda persona migrante, de dejar tu país, tus sueños, tu cultura. Pero yo trabajé en el activismo en Ecuador y era difícil ver cómo muchas compañeras trans eran asesinadas, eran violentadas, muchas de ellas encarceladas y perseguidas por la policía. Cuando llego acá, pues es otro mundo, un mundo lleno de oportunidades, conocer personas maravillosas que te ayudan, que te orientan, tener la seguridad de acceder a servicios médicos sin sentir prejuicio o verte discriminada, aunque existen, ¿no? Hay muchos
lugares aún donde tenemos que enfrentar algunos estereotipos y estigmas por nuestras identidades. Nueva York tiene mucho para dar, pero a mí se me hace muy triste a veces tener que estar en espacios donde se hablan de los derechos de las personas trans, de las mujeres trans trabajadoras sexuales, pero no estamos nosotras ahí. Cuando nosotras vemos estas situaciones es cuando ponemos un alto y decimos no. Hay que poner los puntos sobre la I como son. Somos trabajadoras sexuales y queremos que nos vean como esto. Nosotras hacemos trabajo sexual como sobrevivencia, porque no tenemos las mismas oportunidades que otras personas. Pero cuando hablan de descriminalizar, despenalizar, no estamos nosotras en esas mesas de discusión. Aquí entregamos pruebas caseras de VIH gratuitas a la comunidad. Las compañeras vienen a ver pruebas o se pueden hacer las pruebas aquí los miércoles con un especialista de Norwell, y también les damos pruebas caseras. Son totalmente gratuitas, se las pueden llevar a casa o distribuirlas con las compañeras. También damos Narcan, pues, para poder ayudar a la reducción de la sobredosis, y es la manera en cómo también damos el acceso a la comunidad. En mi historia hay muchas personas que están involucradas, ¿no? Recuerdo mucho las palabras de Lorena que decía: tú puedes lograr todo lo que quieras, Liana, en este país. Van a haber personas que van a sentirse incómodas por tu presencia. Te van a hacer sentir mal a ti, te van a juzgar, te van a cuestionar. Y pasa mucho, sobre todo en la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Es triste ver cómo les damos espacio y les damos cabida a políticos que no tienen una visión inclusiva, una visión que garantice los derechos de todas las personas y de todos los seres humanos, sin importar su raza, su color, su religión, su etnia, sus orígenes. Que todas las personas se valoren por ser quienes son, seres humanos. Creo que en este tiempo hablar de que quién es inmigrante y quién no es inmigrante, quién es ilegal y quién es ilegal, es terrible. Este es como nuestro saloncito, distribuimos materiales, más condones con algunas obras que hacemos. Ahora están dando los viernes clases de inglés, les damos clases de inglés como a 14 compañeras, compañeros. Vienen aquí a interactuar y a tener clases de inglés. Me da mucha satisfacción cuando sé que alguna de mis hermanas trans ha conseguido su estatus migratorio, porque yo sé lo que es estar sin documento. Sé lo difícil que es para muchas de nosotras estar en el nivel de estrés en el que estamos ahora. Es duro. Y se me hace muy duro ver jóvenes que están teniendo pensamientos suicidas. En algún momento de mi vida quise acabar con mi vida, porque en algún momento me dijeron que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero cuando descubres que no es así, eso es lo que te hace ver que vales mucho. Creo que le diría a los jóvenes LGBT, a las jóvenes trans, queer, que se mantengan firmes, que no dejen que nadie les robe sus sueños, que vivan en plenitud sus identidades, su forma de ver la vida, y que sigan luchando para que otras personas, otras generaciones de nuestro movimiento mantengan esta lucha así, viva, como nosotras, que siguen. Lágrimas de vía, sonrisas que reflejan que llegará otro día. Conversamos con Andrew So, director de South Bronx United, sobre cómo el deporte se ha convertido en un espacio de pertenencia, educación y oportunidades para cientos de jóvenes en la ciudad de Nueva York. My name is Andrew So. I'm the Executive Director of South Bronx United.
I started as a teacher in the South Bronx after graduate school, working with middle school students in special education and math. And it was while I was teaching, I saw that kids in the community, they really had no opportunities after school. There was no athletics, no after school programs. So I started to do some coaching. I coached a few different sports, but soccer was my passion. So I started an after school soccer program in the school. We had some kids that they never kicked the ball before, but they just need something to do, something to keep them busy. They like the social aspect, help keep them off the streets. And then we had other kids that already love soccer. We had a kid from Mexico, from Nigeria, Ivory Coast, Jamaica, from all over. And they already love soccer, but they had nowhere to play. So from that first after school program came the idea to start South Bronx United. I started South Bronx United in 2009, having worked with all those youth and seeing that there was such a need in the community for a soccer program, for after school program, for a program that provided positive mentorship to youth, knowing that a lot of students just needed a mentor, someone to guide them and help them think about the next steps in education, careers, all of that. So while we started as a soccer program, it was about much more, bringing together a really diverse community and helping youth on the pathway to college and careers. So we started as just one team of boys, like 12 and 13-year-olds, and realized pretty quickly, one, there's a big interest and demand for programming, for soccer programming from youth, from families. So we started a recreational program in the community. So within the first year of that, we had over 300 kids coming out to play. And then we realized that soccer provided such an important avenue to talk about academics, talk about the future, talk about college. So we started to provide college prep nights and after-school tutoring and academic programming in our second year as well. So as we started working all these different components and combine it with soccer, it helped get us on the pathway to where we are today. So within our core program, all students over 200 middle and high school students have to attend academic programming and college prep programming at least 2 days a week, in addition to soccer training and playing on the team. So they have to do the academics. We've added immigration legal services to provide really crucial services to youth and families who sometimes come with us with really limited options, being able to limit their ability to work and to go to college. We're able to work with them and find ways to get them immigration relief. We've expanded supports in terms of our mentorship, in terms of workforce development, so getting youth their first job and giving them job skill workshops to help them prepare for the workforce and prepare for careers. And just done whatever we can to support the community overall, from civic engagement and voter registration to getting families important non-perishable foods and clothing and household items that they can't otherwise afford, really doing whatever we can to support. Now overall we work with nearly 2,000 kids every year through all of our programs. I started in rec. I think Carlos was the one back then running rec, and believe it or not, was one of the best players in rec. So he was like, yeah, I don't need you here. I think we would rather have you in the travel team, and that's how I started playing with the travel girls, and I got to travel. I got to go to different places. My mom was super happy, excited. But then as I joined the program, it wasn't just soccer. It was more of, okay, what else can you do besides soccer? So that's when tutoring comes in, all these interviews that I was already starting doing with SVU because of my background and how quick I got to learn the language as soon as I joined SVU. Our annual fundraising campaign to support the organization and raise funds that will provide these programs in the classroom and on the soccer field and in the community going to the next year. Anyone can learn about it, learn about our organization, and find out how to support by going to powerof11.southbronxunited.org.
You can donate, you can set up a page to fundraise from others, you can sign up to volunteer in our program, or you can just spread the word by sharing some of our stories, videos, and different things about the youth that we serve and about the obstacles. It's also about telling the story about the obstacles that they overcome, what they're working towards, and ultimately how the organization is helping them towards those goals. We are so excited about the World Cup. For me, I actually got a chance to go to the World Cup when I was 11 years old, and the 1994 World Cup here in the United States. So now, almost 30 years later, for it to be back here, it feels like a full circle moment. And I can only imagine what some of our young people who are 11, 12, 13 years old now are going through, having a chance to see the World Cup in their backyard. And we're also really excited that 27 girls and boys are going to get the chance to actually walk on the field for the World Cup during 4 of the games at MetLife Stadium. They're going to get to escort out some of the players that are going out on the field, part of a Common Goal Quaker Oats program that we're really excited about. So we know that for those 27 girls and boys, they're never going to forget that experience. And we're trying to find other ways to bring the excitement of the World Cup to all of our youth through watch parties, festivals, events, different ways to engage. And we're looking forward to having more of those activities coming up soon and find ways to help leverage the World Cup to expose young people, not just to soccer, but to the world and all the diversity and people from all different countries, both players and fans and tourists and everyone, and use that as a way to help them learn about the diversity of the world and how in a lot of ways we're kind of one and are working together towards positive goals. This is the Flushing Main Street bound 7 local train. The next stop is... Creado por la Hispanic Federation hace 10 años, el festival Fuerza Fest utiliza el teatro, la danza, la música y el cine como herramientas de activismo y visibilidad y empoderamiento comunitario. Fuerza Fest es un festival artístico multidisciplinario que se enfoca en las historias de las personas latinas, de las comunidades LGBTQ+. Mi nombre es Mario Colón, vicepresidente de Iniciativas Especiales de la Hispanic Federation y fundador de Fuerza Fest. La idea surge desde una necesidad que teníamos en la federación de continuar el trabajo que ya se venía haciendo, de darle voz a las personas de las comunidades LGBTQ. Ya la federación había desarrollado varios programas con su coalición Latinos Unidos contra el SIDA, pero más allá de esa iniciativa no teníamos otras formas de llevar un mensaje que no solamente cubriera la parte de salud, pero que también cubriera la parte de abogacía y de defensa de los derechos.
En el 2016, cuando se inicia y se levanta el telón, fue en el Julia de Burgos Cultural Center en el barrio. La federación manejaba ese espacio por 10 años y fue el espacio perfecto para poder desarrollar un festival que trajera a la comunidad en general para tener conversaciones con artistas que fueran de las comunidades LGBTQ. La parte de danza ha sido un elemento que desde que empezamos ha estado presente. Hemos tenido grupos de Puerto Rico que han venido a representar a Puerto Rico en el festival y también, obviamente, los jóvenes que han llegado de la isla y están aquí en Nueva York, entre ellos Carlos Falú, quien se convirtió en el curador oficial de la sección de danza durante los pasados 4 años. Mi nombre es Carlos Falú y soy bailarín, coreógrafo y maestro. La pasión por la danza nació desde muy pequeño en Puerto Rico. Pasé por el dancing de la UPR de Bayamón, ese fueron mis comienzos. Luego de ahí entrené con la compañía de danza contemporánea en danza. También trabajé un poquito de comercial en Puerto Rico hasta que me tocó cruzar el charco, como decimos. 2019 fue el año que me mudé a Nueva York. Abril 13 de 2019. La realidad me sentí bien privilegiado porque mi primer año en Nueva York fue gracias a la película West Side Story dirigida por Steven Spielberg. Y ese fue el trampolín que me sacó de Puerto Rico y me dio las facilidades para entonces yo poder quedarme aquí en esta ciudad. Y poco a poco empecé a audicionar para diferentes musicales en Broadway. No se me dieron en ese momento, pero eventualmente con los años pude llegar a hacer la gira de Bad Bunny. Luego de eso hice mi primer off-Broadway debut con Buena Vista Social Club, que eventualmente terminó en Broadway. Y mi primer musical fue Illinois, y en ese estaba como swing. También estuve en otra película junto a Bradley Cooper, que fue Maestro. Y actualmente acabo de terminar la primera parte de la gira de Debí Tirar Más Fotos con Bad Bunny también. Y de ahí, pues, 2022 al 2025 hicimos 3 opening night. El primero fue Bienvenidos al Maricarcado, que ese fue en 2022. Ese es mi favorito. En New York, cuando está un show de drag, usted da, mira, un pesito si le da la gana para que coopere con Fuerza Face, Panis Federation y con nosotras que somos pobres. Y ahora, pues, 2026, pues, tenemos una edición nueva, si Dios quiere. Otra de nuestras colaboradoras es Vianey de la O, y en mi caso personal fue quien me abrió la puerta a entender las necesidades de la comunidad trans. Mi nombre es Vianey García, soy organizadora comunitaria en Se Hace Camino Nueva York, especialmente con la comunidad TGNC, que es Trans, Género No Conforme, Intersex and Queer Communities, aquí en Queens. Mi trabajo es organizar a nuestra comunidad, especialmente a conocer sus derechos. Esa conversación que tuve con Mario hace 10 años, cuando recientemente estaban en planeación de Fuerza Fest, creo que nos complementó mucho, tanto a él, la visión que él tenía. Me dijo, este es el plan para Fuerza Fest, y me pidió opinión, principalmente. Solo empecé a hablar sobre algunas cositas que creo que le hacían falta o que podemos complementar para hacer algo bonito. Durante el tiempo que he estado participando en Fuerza Fest, que han sido muchas veces, he participado en paneles en los cuales hemos tenido conversaciones sobre las vidas de las comunidades trans, lo que son los abusos policiales, lo que son el trabajo sexual, lo que es la falta de discriminación, la falta de discriminación en el empleo hacia las personas trans, simplemente por expresar nuestros géneros, aquí estando en Nueva York. Sobre la violencia doméstica, que hemos tenido también espacios de mujeres que han hablado sobre la violencia doméstica, entre otros temas que es de migración, etcétera, etcétera. Entonces ha sido como espacios comunitarios en los cuales la gente puede aprender, llevarse algo a casa y por lo menos cambiar una perspectiva, ¿no? Durante todo este tiempo empezamos con competencias de obras de teatro y una exposición de arte que es parte consistente en el festival. Esos dos elementos siempre han estado en el festival, como también la parte de danza. Luego se añadió el cine, luego se fue añadiendo una noche de comedia, se añadió una noche de poesía,
Y eso ya entonces ahora forma parte de la programación, que en este momento son 12 días de actividad constante del festival. Han traído diferentes, digamos, obras de teatro, que eso tiene un impacto positivo en la comunidad, porque ven la realidad, ¿entiendes? O sea, he llorado cuando he visto el teatro que han traído en diferentes ocasiones, y es algo que es like touching, you know, like tan siquiera digamos, un pensamiento que tú puedas cambiar. Eso es más que importante, you know. Algo que he aprendido mucho en los últimos proyectos que he hecho, la importancia de la audiencia poder verse reflejada en artistas como nosotros. Tener una comunidad que te representa y poder exponer también nuestro talento allá afuera. Fuerza FES es un lugar mágico. No hay nada mejor que un aliado educado y que entiende cuáles son las necesidades de las comunidades, porque a la hora de la verdad, como latines, hay unas intersecciones que nos llegan por todos lados. Inmigración, educación, salud. Esas intersecciones están presentes, pero si a eso le añades que te van a perseguir por lo que eres en esencia, tenemos que analizar mucho más y pensar que nosotros como seres humanos de este planeta tenemos una labor que cumplir, y es simplemente respetar el espacio de cada cual. Los invitamos a celebrar el verano con nosotros. No se pierdan nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.